Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Educando a la Pobrería. Algunos de ustedes no lo saben, pero yo soy el doctor Hugo Alejandro Feayos, soy especialista en cuidados intensivos y hablo de todo lo que me gusta. Hoy nos vamos a meter en un tema que nos interesa a todos, desde don Pancho el de la pulpería hasta ustedes que me están viendo. Esto significa que hay que revisar todo lo que estamos viendo actualmente en el celular, ¿no? Este tema lo vi y decidí hacerlo precisamente porque eh, yo mismo he tenido problemas con esto de las noticias falsas, ¿no? A estas noticias falsas se le llaman fake news, y esas noticias falsas que te hacen creer que el mundo se acaba mañana o que el jugo de limón cura todo. ¿Por qué existen? ¿Qué está detrás? Y sobre todo, que es la idea de esto, cómo hacer para no caer como pendejos en esa trampa. Entonces vamos a deshacer este rollo, vamos a hablar de eso, así que bienvenidos, tomen su café, su chelita, su fresco, su agua o lo que sea que quieran tomar y sean ustedes bienvenidos. Debo decir que no es, como pueden darse cuenta si están viendo el video, que no es una cosa profesional, lo estoy haciendo únicamente por diversión, lo estoy haciendo porque me interesa hablar de esto, porque yo aprendo cada vez que yo reviso algo, obviamente sí aprendo mucho, y por eso ven que se mueve el video y que yo, porque me estoy acomodando, no tengo nada mejor que hacer. Pero si ustedes me están escuchando en el podcast, pues obviamente nada de esto les interesa, así que por favor ignórenlo, ¿no? Así que bueno, empecemos. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han compartido algo por redes o en WhatsApp o han visto una información que después se dan cuenta que todo es falso? Yo hace muy poco me pasó, lamentablemente un amigo me mandó un link en el cual hablaban de una ayuda para los niños con parálisis cerebral. Digo, puta, ¿quién no va a querer ayudarle a estos niños, no? Pero lamentablemente no reparé en un pequeño detalle. Había un número que no era real, era un número que estaba equivocado. Obviamente mis lectores en Twitter, sí, para mí sigue siendo Twitter, le llamen como le llamen, me lo hicieron notar y me di cuenta que sí, que tenían razón. Entonces obviamente tuve que borrar el post, pedí las disculpas del caso, pero me di cuenta de que sí, de que hay gente que se dedica a este tipo de cosas que son... No entiendo por qué la gente es así de pendeja, pero en serio, las fake news están en todos lados. Y vamos a aprender por qué existen, quién las crea y cómo protegernos de ellas. Ok, lo primero que tenemos que entender es qué son las fake news y por qué nos importan. En español, fake news es noticias falsas, es decir, es una información inventada o manipulada que se hace pasar por verdad. No es solamente el chisme del barrio, así como, y te diste cuenta que la hija de don fulanito anda con su tanito el mecánico y que se van a escapar. No. No son chismes de barrio, no, me explico, sino que son titulares, así como, ay, ovni sobrevuela la colonia Kennedy, o la uña de gato cura el cáncer en 3 días. Entonces esto obviamente hablan de algo como que fuera muy real, ¿no? Pero al final resulta ser que por cuento. ¿Por qué es importante esto? Porque las fake news no son un chiste. Las fake news pueden cambiar cómo pensamos, cómo votamos o hasta cómo cuidamos nuestra salud. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero durante la pandemia, el mismo presidente del Congreso Nacional actualmente, Luis Redondo, salió diciendo que tenía que beber cloro para curar el COVID, cosa que no es cierta y es peligrosa, pero sin embargo hubo mucha gente que llegó a creer en esto. Y así como eso, muchas otras pendejadas en medio de la pandemia que se diseminaron.
y que fueron aceptadas como creíbles, como que te metían un chip o como que las vacunas tenían grafeno, puras pendejadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que miles de personas compartieron esto e incluso llegaron a beber cloro. Ese es el poder de una mentira bien contada. Las fake news se mueven muy rápido porque vivimos pegados al celular. Un mensaje en WhatsApp, un post en Twitter, un video en TikTok como este y ¡pum! En minutos todo el mundo se lo cree. Ahora, ¿quién está detrás de estas mentiras? Vamos a ver, vamos a tratar de descubrirlo. Como dato curioso, un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey descubrió que las noticias falsas se comparten 6 veces más rápido que las verdaderas. ¿Por qué? Porque nos encanta el drama, nos fascina el morbo, porque obviamente es más atractivo una noticia que dice habrá un terremoto el día de mañana, que si la noticia dice el día de mañana será un día tranquilo, así que todos van a poder ir a trabajar sin problemas. Digo, así cualquiera se deja llevar por el morbo. Pero, ¿por qué existen las fake news? ¿Cuál es la razón de su existencia y por qué la gente desinforma? Vean, no es que esta gente que se inventa esto se levanta un día y dice, hoy le voy a meter fuego al mundo. De repente y sí, algunos, pero hay razones mucho más grandes que estas, ¿no? ¿Cuáles son esas razones? Primero, obviamente, la plata, ¿no? Hay mucha plata de por medio y hay sitios web que viven de clics. Es decir, cada vez que ustedes entran en una página que tiene un titular tipo se murió Messi en un accidente automovilístico o el secreto que los doctores no quieren que sepas. Entonces ellos ganan dinero por publicidad. No les importa si la noticia es falsa, no les importa si tiene respaldo científico, no les importa si en realidad es algo comprobado. Lo que ellos quieren es que les hagas clic en ese enlace porque por cada clic que hagas, ellos reciben dinero. Por ejemplo, en las elecciones recién pasadas, habían páginas que se inventaban noticias sobre los candidatos solo para generar visitas. Y ojo, esto es importante porque estamos en tiempo electoral y muy probablemente vaya a ocurrir una de esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Aparte de la plata, otra razón es precisamente lo relacionado con el poder político o las ideologías. Las noticias falsas son como armas para convencer a la gente de votar a favor de alguien y en contra del otro. Y ya lo hemos visto, pues, o sea, nosotros hemos visto cómo de repente se inventan que Salvador Narrala va a quitar la jubilación, o que Rick si quiere que seamos como Cuba, o que Papi a la Orden dice que todos vamos a tener que usar burritos como él, cosas así, ¿no? Entonces, estas noticias lo que buscan es meter miedo o enojo a la gente para que piensen como ellos quieren que nosotros pensemos. Es decir, que nosotros pensemos como ellos. Perdón, me hice chivolotas ahí en la pensadera, pero bueno, no importa si estos tipos son de izquierda, si son de derecha, si son ambidiestros, si son de Marte, no importa. En todos lados usan las noticias falsas para tratar de manipularnos y convencernos de votar por ellos, ¿no? Obviamente esto nos lleva al tercer motivo, que es crear caos y desconfianza. A veces las noticias falsas no necesariamente buscan convencerte de algo, sino que simple y sencillamente quieren hacer un despige. Imaginemos un grupo que su fin es que nadie confíe en el gobierno, que no confíen en los diputados, que no confíen en los medios, que no confíen en los científicos. Entonces vienen y se inventan esas pendejadas como de que ay, las vacunas tienen chip, para que la gente se pelee porque saben que uno va a decir, si es cierto, tienen un chip,
va a venir el doctor Fiallos y va a decir, no, hombre, no sean pendejos, no es cierto, y entonces le van a empezar a caer encima. O cuando yo digo que los diputados son unos pendejos todos, viene alguien y dice, ay, no, mi tío es diputado y él no es pendejo. Probablemente él también sea un pendejo, pero no se ha dado cuenta. Ese tipo de cosas que se diseminan dando información que tal vez no es real, pero que la idea es que la gente se pelee y que empiece a dudar de todo. Esto de las vacunas durante la pandemia, no crean ustedes que fue casualidad. Hay mucha gente, incluso no me sorprendería que hubieran sido las mismas casas farmacéuticas, es decir, los del Sputnik rusos hablando en contra de la Pfizer hablando en contra de la Moderna y unos en contra de otros solo para vender más, ¿no? La idea es debilitar al contrario. Y por último, pues obviamente, sí hay gente que definitivamente tiene un sentido del humor bien raro, ¿no? Muy, muy raro. Y se inventan bromas que de repente la gente las cree como verdaderas y se sale de control. No necesariamente todo tiene que ser malévolo. A veces alguien hace un meme o una noticia falsa para crear chiste y cree que todo el mundo va a entender su sentido del humor, pero a veces la gente se cree estas cosas y dice, es cierto. Y entonces al tomarlo como algo real, se les olvida que es un chiste y lo toman como cierto. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años, y de hecho creo que todavía sigue circulando, decía que si comías pollo te ibas a volver culero, porque los pollos estaban cargados en hormonas y no sé qué pendejadas más. Esto fue un chiste, obviamente, pero más de una persona se lo tomó en serio y todavía hay gente que no come pollo. Puta, pobres pollos, pues, o sea, no se merecen eso. Otra razón por la cual pueden inventarse las noticias falsas, que es muy común también y que supongo que ustedes también lo han visto, es la venganza o la difamación. Hay gente que de repente les cae mal el doctor Fiallos porque es un pinche viejo pendejo que se cree muy subido, que se cree que se la sabe mucho y que tienen su podcast pendejo ahí educando a la pobrería y que, ay, dice pobrería, como nos ofende a nosotros los multimillonarios de Honduras. Entonces empiezan a diseminar noticias que no son ciertas, pero que mucha gente que no conoce al doctor Fiallos y que no sabe en realidad cómo es, puede creérselas. De repente pueden decir, ay, es que el doctor Fiallos es un viejo pervertido, o ay, es que el doctor Fiallos es un estúpido. Y claro, como la gente no lo conoce y encima el doctor Fiallos tiene una cara de perro, pues dicen, no, pues sí, sí es cierto, sí es cierto. Ese pelo blanco que tiene definitivamente es el pelo de alguien pervertido y que es un ser oscuro y maquiavélico. Digo, el problema de esto es que cuando alguien dice que la pulpería de Don Pancho vende carne de perro, la reputación de esa persona se ve muy afectada. Esto podría no importarle a la persona afectada, pero sí puede dañar mucho a la familia, a sus hijos, a su pareja, por ese tipo de comentarios imbéciles. Y como en las redes todo se viraliza, el daño está hecho antes de que la verdad salga a flote. Claro, siempre hay personas bien intencionadas que tratan de defenderte y dicen no sean pendejos, yo conozco al doctor, el doctor no es así, pero siempre queda la duda, ¿no? De hecho, por ahí leí un libro hace tiempo que decía calumnia, que algo va a quedar, y era precisamente de esto, ¿no? De que si tú te inventas un chisme negativo acerca de alguien,
créeme que mucha gente lo va a creer, porque es parte de la naturaleza del ser humano creer que todas las personas son malas como mecanismo de defensa. Entonces, resumiendo todo lo que les he dicho, las fake news existen por 5 motivos: dinero, poder político, crear caos, como bromas malentendidas, o simple y sencillamente por puro joder. Pero, ¿cómo se fabrican las fake news? ¿Quiénes son los genios del mal que están detrás de todo esto? Una vez que ya dejamos claro cómo existían y por qué existen las fake news, cuáles son las malsanas intenciones, hablemos de quiénes son los que arman estas mentiras. No siempre es un fulano con capa y que se ríe, voy a inventarme esto. No, generalmente son personas normales. No tan normales, porque obviamente andan en estas pendejadas, pero son personas que tú las ves y son como cualquier hijo de vecino, ¿no? Pero principalmente, ¿quiénes son los que crean esto? Número 1, los creadores de contenido sin escrúpulos. Esos disque influencers, que por eso me da tanto asco la palabrita cuando me dicen, ay, es que usted es un influencer. No, por favor, no. Hay gente que sabe que una noticia falsa, como usualmente ocurre, una vez más, me interrumpieron, y hablábamos de que hay personas que saben que las noticias falsas van a pegar duro, ¿no? Entonces empiezan a usar titulares de las noticias exagerados y fotos modificadas para llamar la atención de la gente. Es decir, ponen una foto donde hay un atardecer, le modifican y le ponen un fondo rojo y empiezan a vender una noticia que dice: el fin del mundo está cerca, científicos descubren variaciones en la capa de ozono. Ahora, estos tipos suelen tener páginas web o cuentas en redes que parecen confiables y tienen incluso nombres así como muy científicos, pero son una farsa, pues, son puro show. Además de los creadores de contenido, tenemos los bots y los ejércitos digitales. En el mundo digital sabemos que no todos son humanos. Hay programas que publican y comparten estas fake news a una velocidad impresionante. Estos programas automatizados son los que nosotros conocemos como bots, es decir, una sola persona controla y se crea varias cuentas con diferentes nombres, diferentes fotos tomadas de internet y hace pasarse como que son diferentes personas, pero todos escriben exactamente lo mismo con más o menos variabilidad. Todos replican los mensajes de sus jefes, que generalmente son políticos o partidos políticos. Todos más o menos atacan simultáneamente a aquellos que están en contra y pues obviamente esta es la idea, ¿no? Es tecnología que alguien pagó con un propósito definido. Hay que joder al doctor Fiallos, hay que inventarle alguna pendejada para que pierda credibilidad y ya los papos no lo sigan viendo. Hay que destruir al club de la pobrería porque cada vez están aprendiendo cosas y eso no le conviene al gobierno, porque entonces cuando la gente deja de ser pendeja empieza a pedir sus derechos y empieza a protestar y empieza a cambiar y ya no se deja convencer solo por una cancioncita tonta y que le dé el voto porque es bonito. Ese es el problema de educarse, que la gente se da cuenta que existe un mundo totalmente diferente, un mundo donde la gente no tiene que dormir en el suelo en los hospitales, un mundo donde la gente tiene hospitales cerca y no tiene que moverse hasta los 2 únicos hospitales que existen en todo el país, que por eso se saturan y por eso se llenan, pero bueno, eso es tema para un próximo Educando en la Pobrería. La crisis en salud ya me dio la idea, lo voy a hacer.
Además de los bots y los creadores de contenido, también tenemos como responsables, obviamente, al mismo gobierno o a grupos, perdón, a grupos organizados. No es de ponerse conspiranoide, ¿de acuerdo? No es de decir, ay, es que nos persiguen, es que nos vigilan. No, 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 tranquilos. Es cierto y está más que comprobado que algunos gobiernos e incluso algunos grupos políticos utilizan las noticias falsas como un arma. Por ejemplo, en el 2018 se descubrió que Brasil usó WhatsApp para diseminar una campaña de desinformación en contra de determinados candidatos políticos. Esto no solo pasa en países lejanos, pues esto ocurre en todo, incluso en nuestro rancho nosotros hemos visto que se han dado noticias que obviamente después han sido falsas, pero que han causado mucho polvo porque están atacando a uno u otro candidato, ¿no? Y hay otro culpable del daño que hacen las noticias falsas. Usted y yo. A veces nosotros compartimos noticias falsas sin darnos cuenta. Tal vez no intencionalmente, tal vez lo hacemos con el afán de proteger a nuestros amigos o de avisarle a nuestros amigos de que anda un virus, o no hagas clic en este enlace porque es un virus que te va a hackear la computadora. Una vez que tú mandas ese tipo de cosas, ¡pum!, ya eres parte del problema. Todos, absolutamente todos, hemos caído más de una vez en este tipo de trampas. Pero, digo, la idea de esto es que aprendamos a no volver a caer. Y fíjense que aquí hay algo bien interesante. Según un reporte del 2023, el 60% de los adultos en América Latina ha compartido alguna vez una noticia falsa sin saberlo. 6 de cada 10. Así que no se sientan mal si ustedes alguna vez han compartido esto. Es normal, digo, no es normal, pero es aceptable. Y pues obviamente no solamente son ustedes, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a reconocer esto y ponernos las pilas. Ok, llegamos al punto importante. ¿Cómo reconocer esto y cómo no caer en la trampa? ¿Cómo hacer para no vernos tan pendejos replicando tonteras que no son ciertas, pero que nos han visto la cara de idiotas y que lo creímos? Bueno, obviamente a nadie le gusta darse cuenta. A mí no me gustó, por ejemplo, darme cuenta que había caído en una trampa, que me habían dado como válida una información y que después, obviamente, resulta que no sea cierta. Entonces, les voy a dar algunos consejos para que no caigan en ese problema. Lo primero, y tal vez es algo sumamente importante, yo diría que es tal vez lo más importante, es que ante cualquier noticia, ante cualquier chisme, ante cualquier información que les llegue, siempre revisen la fuente. Es decir, siempre vean de dónde viene esa información. Si ustedes leen algo en una página que nunca han oído antes o en un mensaje que no tiene un autor, entonces desconfíen. Busquen en otros medios, busquen en diarios responsables, en diarios de prestigio o en fuentes de prestigio, si en realidad existe esa noticia. Por ejemplo, cuando dicen se murió Chabelo, mucha gente iba y decía, pobrecito Chabelo, el Chabelo seguía vivo. Ahora sí, ya se murió, obviamente, pero porque no se tomaban el costo
de ver de dónde salía esa noticia. Siempre reevalúen y revisen esa información, por favor. 2. Si el titular es como muy exagerado, así como Honduras, candidato firme a la presidencia de las Naciones Unidas, por favor, tampoco, no exageremos, seamos reales, seamos honestos. Las noticias reales usualmente son noticias aburridas. Y tenemos que saber que son noticias aburridas. A veces, no sé si a ustedes les pasa, pero si ustedes se fijan y revisan los diarios de toda una semana, siempre es el mismo tema, solo que repetido y repetido, que los políticos, que el Congreso, que el presidente del Congreso, que fraude, que fulanito denuncia fraude, que el otro fulanito denuncia que también va a hacer fraude. La misma pendejada todos los días en todos los diarios. Obviamente, si sale algo que no sea tan aburrido y que sea como sorprendente, hay que revisar muy bien si no estamos enfrente de una noticia falsa. Además de ver la fuente de donde nos la dan y de ver la redacción de esta noticia, tenemos que ver, en tercer lugar, las fechas y el contexto en el cual nos dan esta información. ¿Por qué? Porque a veces las fake news lo que hacen es que agarran noticias viejas, las reciclan, las medio maquillan y nos las venden como si fueran noticias nuevas. Es decir, en las inundaciones de Ieta y Iota, las fotos que salieron en aquel entonces, un periódico sin escrúpulos las puede utilizar el día de hoy y decir, se inundó Tutule. Y mucha gente puede llegar a creer que eso es cierto. Entonces siempre revisen las fechas, el lugar, si en realidad parece ser de donde es, o si hay algo que les pueda indicar que esto puede ser falso, ¿no? Pero para esto entramos al cuarto punto. Tenemos que aprender a usar el sentido común. Si algo suena demasiado loco para ser verdad, probablemente no sea cierto. Es decir, si a ti te dicen que tenés que comerte un hongo para curar el cáncer, el sentido común te va a decir, hey, no seas pendejo, no te comas ese hongo. Aunque si es un hongo venenoso, se va a curar de todo. Eso sí, en eso sí estamos de acuerdo. Entonces, siempre que veamos algo, alguna noticia o algo, siempre tenemos que preguntarnos, ¿suena real esto? ¿Suena lógico que esto? Y si no lo suena, si su instinto no les deja creer esto, pues obviamente no es cierto, ¿no? La otra opción que tenemos es que, gracias a Dios, afortunadamente, existen sitios de verificación de las noticias. Hay sitios que se dedican a esto, ¿no? A falsificar, a desmentir a las noticias falsas. Se pueden buscar muchas fuentes de información y pues obviamente uno tiene que tener ciertas páginas como respaldo para poder revisar una información que nosotros recibamos y que nos parezca que es real, pero al mismo tiempo que nos huela así como extraño, ¿no? Como que nos parezca raro. Por último, y como un consejo sano, no compartan nada sin leerlo antes. Sé que muchas veces solo vemos el titular y lo mandamos como mensaje reenviado a nuestros amigos. La mayor parte de estos mensajes reenviados son peligrosos, tanto si haces clic en ellos como enviárselos a otras personas. Así que tratemos de ser un poquito más críticos con la información que manejamos, porque esto
puede ser sumamente dañino. Bueno, creo yo que con esto podemos terminar este episodio sin antes recordarles que las fake news son como las baleadas. Tienes que saber dónde están hechas y cómo están hechas. Porque si te comes una baleada de la calle sin revisarlo, se podrá ver muy rica, pero te puede dar una diarrea perra. Entonces, si no revisas bien de dónde viene esa baleada, puedes terminar cagándote en los pantalones. En serio, vivimos en un mundo donde la información vuela y no toda la información es precisamente buena. Lo bueno es que nosotros tenemos el poder de no caer en la trampa. Nosotros podemos decidir si creemos o no creemos en esto. Así que la próxima vez que vean ustedes un mensaje alarmista o una noticia que los saque de onda, deténganse un momento, respiren, como ya hemos aprendido en capítulos previos, y verifiquen. No dejen que los manipulen por votos, no dejen que los manipulen para volver millonario a alguien, no dejen que los manipulen porque hay alguien que simplemente quiere joderlos. Si todos ponemos de nuestra parte, si todos aprendemos a reconocer estas noticias falsas, obviamente le vamos a hacer la vida mucho más difícil a aquellos que quieren mantenernos desinformados. Cuéntenme, ¿qué les pareció este tema? ¿Alguna vez ustedes han replicado alguna noticia falsa? Escríbanme en X, si ustedes tienen mi cuenta o me siguen en Twitter como Dr. Dark Angel. Cuéntenme aquí en los comentarios, háganme saber cómo les ha ido con esto de las noticias falsas. Cuéntenme si alguna vez creyeron en que había nacido un gato con 3 cabezas y que seguía vivo, o que si alguna vez ustedes han creído que les inyectaron un chip en las vacunas. Cuéntenme, de verdad que me gustaría saber sus historias. Y pues obviamente no me queda más que agradecerles. Gracias a ustedes, mi comunidad de la pobrería, por estar siempre aquí conmigo, por creer en mí, por escucharme, por leerme y ahora por tener y soportar que verme. Entonces créanme que voy a agradecer muchísimo todos sus comentarios. Quiero que sepan que yo leo todos los comentarios que son buenos, que son a favor, pues obviamente yo los agradezco muchísimo de corazón, me conmueven y agradezco que tengan esa bonita opinión. Los comentarios que no son buenos, pues simple y sencillamente los ignoro y digo que no jodes de pendejo, pero es con cariño. Así que, pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Educando a la Pobrería, el podcast. Cuídense y no crean todo lo que ven en el celular. Que tengan todos ustedes una vida bonita y traten de aprender algo todos los días de su vida.